sea, el conservador, desde luego, tanto el que apoya la derecha como el que apoya esa. ¿Hay los papeles? Pasa que los temas son... ¿Ya qué? Está prendido. ¿Encendido? Sí, con la luz. Ahí está prendido. Pero no sé. Ah, Este está mal. A nosotros nos tienen que... vas a tener que leerlo de memoria. Susana, no te olvides de darme uno a mí. Uno para cada uno, ojalá. Gracias. Bueno, podemos empezar. Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. A nombre del Grupo de Política Monetaria, voy a proceder a leer el comunicado de hoy. Este grupo está compuesto por el profesor Juan Eduardo Koymans y los señores Tomás Flores, Alejandro Fernández, Ángel Cabrera y el que habla, Manuela Cosín. Entonces paso a leer el comunicado en el cual hubo consenso de todos los miembros del grupo. El Grupo de Política Monetaria recomienda mantener la tasa de interés de política monetaria en 0,5% anual, considerando que, pese a la recuperación en curso, las holguras de oferta son todavía muy grandes, por lo que no se aprecian presiones inflacionarias relevantes. El nivel de precios no tuvo variaciones en octubre y acusa una caída de 0,6% en lo que va del año. Por otra parte, las expectativas continúan bien ancladas en su parte inferior del rango meta del Banco Central, ubicándose en un 2,3% a 11 meses en la encuesta de expectativas de octubre. Las presiones de precios externas continúan atenuadas y estables. A pesar del aumento en los precios internacionales, el precio del petróleo y los combustibles internos no constituyen una amenaza inflacionaria en un horizonte de 3 a 6 meses. Por su parte, los precios de los alimentos y productos básicos, que fueron los que desataron el alza de la inflación en 2008, aún continúan deprimidos por los efectos de la crisis. Los costos de mano de obra e índices de remuneraciones nominales siguen evolucionando dentro de los rangos esperados, dado el comportamiento de la inflación y el desempleo. Es de esperar que en los próximos trimestres la tasa de desempleo comience a disminuir debido a la recuperación de la actividad económica. En términos de actividad económica, todavía el país se encuentra bajo sus niveles precrisis. En este sentido, luego de 4 meses de repunte, el IMASEC desestacionalizado del mes de septiembre sufrió un pequeño retroceso de 0,3%. De esta forma, las holguras se mantienen y se espera comiencen a cerrarse a partir del último trimestre de 2009, lo que continuaría durante el 2010. En el aspecto sectorial, a septiembre de 2009, el índice de producción industrial
mostró una caída de 6,4% en relación al mismo mes del año anterior, siendo esta la disminución más moderada desde noviembre de 2008. Esto es concordante con un repunte en los niveles de actividad desestacionalizados en este sector durante los últimos 3 meses. Por su parte, la construcción sigue débil, aunque con valores menos negativos que los del segundo semestre del año. En el aspecto más positivo, los índices de venta de supermercados, comercio y generación de energía eléctrica aumentaron 2,5%, 1,6% y 2% respectivamente. Los agregados monetarios continúan creciendo a tasas moderadas, lo que por ahora no implica mayores presiones inflacionarias. Por su parte, las colocaciones en moneda nacional se mantienen en valores similares a los de abril del presente año. En el sector externo, el tipo de cambio nominal se ha venido apreciando desde valores en torno a los 550 pesos por dólar a 512 pesos en días recientes, con lo cual no existen presiones provenientes de esta fuente sobre la inflación nacional. Por su parte, las exportaciones continúan creciendo a tasas muy bajas, lo que es signo de la lenta recuperación de nuestros principales socios comerciales. Considerando los antecedentes expuestos, donde destacan las holguras de capacidad instalada, las bajas presiones y costos, presiones de precios y costos, y las expectativas del mercado muy ancladas en torno al rango meta, el Grupo de Política Monetaria recomienda al Banco Central que mantenga la TPM en 0,5%. Sin embargo, dada la volatilidad de la situación actual, se hace necesaria una constante supervisión de la economía en su agregado, para estar atentos al momento cuando las holguras actuales comiencen a cerrarse y cuando el Banco Central deba comenzar a retirar los estímulos cuantitativos y la normalización de la TPM. Entonces abriríamos a ustedes un periodo de preguntas y de diálogo con los miembros del grupo. No sé si podríamos profundizar un poco más lo que dicen sobre el tipo de cambio. ¿Cuál es el pronóstico que tiene el grupo para el tipo de cambio en los próximos meses, o sea, al fin del año tal vez, y qué efecto tendría la inflación? O sea, podría repetir la pregunta, pues no lo escuché bien y como no tenemos un micrófono que podamos pasar. Sí, podrían profundizar un poco más los comentarios sobre el tipo de cambio. ¿Qué es el pronóstico que tienen para el tipo de cambio y qué efecto tendría Pronóstico, la inflación? sí, perfecto. Hacia el- ¿Alguien quiere responder? Bueno, nosotros no nos detuvimos a analizar en detalle lo que pasaba. Estamos, sin embargo, viendo una tendencia a la baja. En el grupo pueden haber opiniones diferentes sobre la importancia de los distintos factores. Sin embargo, obviamente hay cierto consenso de que hay algunos factores más relevantes. Tal vez, desde mi punto de vista, el más importante ha sido el aumento del precio del cobre y también la caída del dólar en los mercados internacionales. Puede también afectar el hecho de que las tasas de interés en Chile son, bueno, eso iría al revés, con tasas muy bajas más bien harían subir, pero básicamente los dos primeros factores. También un colega señala el efecto que pueden haber tenido la restricción a la entrada de capitales en Brasil como un factor que puede estar dejando los dólares aquí en el país. Ahora, respecto a los pronósticos a futuro, al menos personalmente creo que todavía hay algún espacio para que siga cayendo algo más. ¿Cuánto va a caer? Hay que acordarse que si uno supiera exactamente cuándo va a caer, uno sería rico, digamos, no estaría haciendo pronóstico a la prensa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, Sí, yo perdón, quisiera- sí, perdón, sí. Alejandro. No, agregar solamente que efectivamente el grupo como tal no hace pronósticos sobre la evolución del tipo de cambio y como acertadamente señalaba ayer el profesor Robert Aumann en la conferencia que dio, hay cosas que simplemente no son predecibles y el tipo de cambio es una de ellas. No obstante, lo anterior yo coincido con el profesor Koymans en el sentido que probablemente todavía queda algún espacio para que el tipo de cambio siga cayendo y que este es un factor relevante para explicar o ayudar a explicar nuestra decisión o nuestra recomendación de mantener la tasa todavía. O sea, en la medida que el tipo de cambio ha bajado de manera importante en las últimas semanas y sobre todo si esa tendencia se mantiene, claramente eso le da un espacio al Banco Central para demorar el inicio de la normalización de la TPM. ¿Qué pasa con el tipo de cambio una vez que el Banco Central ya se vea la obligación de comenzar a subir la tasa de interés? O sea, ¿eso podría poner una presión adicional a la baja? ¿Cómo ven el 2010 el dólar y tasas de interés? Bueno, no lo discutimos con ningún grado de profundidad, pero si a mí me pregunta mi opinión, mientras Estados Unidos mantenga una tasa de interés de política monetaria efectivamente igual a cero, y ha anunciado que lo va a seguir haciendo durante los próximos 7 meses, por lo menos. Esto implicaría, ¿no es cierto?, un alza de la tasa de política monetaria en nuestro país, implicaría muy probablemente una apreciación de la moneda y una caída en el dólar, adicional a la que hemos visto. Ahora, eso también va a depender de lo que pase en el resto del mundo con las tasas de interés. O sea, si Estados Unidos y los otros mercados empiezan a subir las tasas, también eso va a generar una reacción en nuestro mercado hacia el alza. O sea, por eso que el juego es complejo. Ahora, la visión general, al menos que yo tengo, es que probablemente, si es que observamos una caída importante del dólar en los próximos meses, probablemente el próximo año haya alguna recuperación, ponderando lo que puede pasar con las tasas internacionales y lo que puede pasar con la evolución interna. Un tema central es qué pasa con el dólar en los mercados internacionales y obviamente la caída y la velocidad de caída que ha tenido no necesariamente se van a mantener por mucho tiempo más y de hecho podría haber algún repunte en el valor del dólar frente a las demás monedas importantes y eso naturalmente repercutiría acá. Ahora, si bien es cierto, el contexto internacional es un elemento de juicio importante para las decisiones que debe tomar nuestro Banco Central, y me refiero específicamente al comportamiento de las paridades internacionales y al manejo de las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa, ello no es necesariamente una variable decisiva o no son estos factores decisivos para lo que el Banco Central tiene que hacer aquí. Puede dilatar o no la fecha y la velocidad a la cual la TPM suba, pero que inevitablemente eso va a tener que ocurrir, eso es un dato. O sea, a menos que el escenario externo cambie radicalmente, ¿no es cierto?, haya una nueva baja, una nueva contracción, de lo único que podemos estar seguros es que la tasa va a subir y tiene que subir. Los detalles específicos es lo que hay que ir evaluando mes a mes. Yo agregaría en ese sentido que en esa secuencia del inicio de los procesos de normalización monetaria, ya hemos visto varios países emergentes que han comenzado. En esa línea, yo esperaría que el inicio del proceso chileno vaya bastante por delante del inicio del proceso americano o europeo. Y por lo tanto, la normalización monetaria sería un factor más que contribuiría a generar presiones bajistas sobre el tipo de cambio. No es el único, pero ese factor lo más probable es que al menos durante la primera parte del próximo año siga presionando a la baja al tipo de cambio local.
del dólar en la recuperación puede tener efectos dañinos. El sector exportador ya empezó a reclamar, lo que es lógico. Están hablando de pérdidas de empleo. Por otra parte, el comercio igual celebra porque hay un repunte en las ventas. ¿Qué efectos puede tener esto en la recuperación y la velocidad que estamos saliendo de la crisis? ¿La velocidad dónde? Perdón? De recuperación. De la salida. Bueno, yo creo que hay dos elementos claros aquí. Uno, una revaluación del peso ayuda al fortalecimiento de la demanda y el consumo. Y eso es innegable y desde ese punto de vista ayuda a la recuperación. Pero por otro lado está el efecto negativo sobre el sector exportador y el sector sustituidor de importaciones. Y eso yo diría que además pone de manifiesto las grandes dificultades que ha mostrado nuestra economía para incrementar la productividad. O sea, una economía que tiene incrementos de productividad importantes. Por ejemplo, uno podría citar el caso australiano, donde no solo han subido la tasa 2 veces, sino que su moneda se ha apreciado fuertemente frente al dólar, que tiene una estructura productiva y exportadora parecida a la nuestra, que depende también mucho del mercado asiático. Ellos han podido hacer esto porque por la flexibilidad de sus mercados, entre otras cosas, la productividad crece de manera importante. Nosotros tenemos la evidencia preocupante de que la productividad no ha crecido por varios años y por lo tanto la competitividad de nuestras exportaciones y nuestras actividades sustituidoras de importaciones dependen mucho del nivel del tipo de cambio. Y eso hace que entonces que sea una variable mucho más crítica de lo que debería ser. Ahora, quisiera agregar una cosa, de que desde el punto de vista del sector real, lo que importa no es el tipo de cambio nominal, sino que el tipo de cambio real, o sea, considerando lo que pase con los precios externos, por un lado, y considerando también lo que pase con los precios internos o los costos. Entonces, esa es una consideración súper importante. Ahora, empíricamente hay una relación bastante grande entre consumo y tipo de cambio real. Sin embargo, el aumento del consumo cuando cae el tipo de cambio suele ser en el componente importado de los bienes de consumo, que no necesariamente van a empujar los niveles de actividad interna. Ahora, hay ciertas actividades relacionadas al comercio exterior, especialmente comercio, que se ven beneficiadas con un tipo de cambio bajo. El efecto neto del tipo de cambio real sobre los niveles de actividad, yo diría que es neutral. Lo que pasa es que pierden los exportadores, pero en términos relativos ganan lo que llamamos los sectores no transables. O sea, el precio relativo, la competitividad de los sectores no transables, ¿ya? Cuando cae el tipo de cambio real, se ve beneficiada. Y la competitividad de los sectores transables se ve perjudicada. Si uno pesa ambas cosas, uno a niveles agregados no nota una relación clara del tipo de cambio real sobre los niveles de productividad y sobre los niveles de actividad. Sí sobre consumo, ¿ya? Y sí sobre la composición de los bienes. Yo quisiera agregar una nota quizás un tanto disidente con respecto a la de mis colegas. Pienso que en el margen el tipo de cambio, o sea, si uno va a comparar Chile con Australia, a pesar de que hay muchos puntos en que somos muy comparables con Australia, en otros no tanto, en el sentido de que Australia es una economía mucho más diversificada que la nuestra. Y por lo tanto nosotros dependemos mucho del tipo de cambio porque las exportaciones marginales, por así decirlo, los transables en el margen, sufren mucho cuando hay una caída en el precio de la divisa. Ahora estoy totalmente de acuerdo con Juan Eduardo de que lo que importa es el tipo de cambio real y no nominal. O sea que hay que mirar no solo la variable nominal, sino que también qué está sucediendo con los costos de esas empresas en términos de pesos y con los precios de esas empresas en términos de precios en los mercados a los cuales están exportando. Pero creo que all in all, o sea, si nosotros hiciéramos un balance general, si bien es cierto que la actividad económica no depende del tipo de cambio, probablemente por las razones que adujo Juan Eduardo, pienso que el crecimiento en el largo plazo podría muy bien sí depender
de los niveles del tipo de cambio real, no nominal. Por el efecto diversificación, que a nosotros nos falta mucho todavía. Yo me he dedicado bastante a estudiar el tema de lo que determina el crecimiento de la productividad en Chile y por ahora no he encontrado una relación estadísticamente significativa entre tipo de cambio y niveles de productividad, pero hay argumentos a nivel de la teoría que apuntan en la dirección de lo que dice Manuel, de que muchos de los aumentos de productividad vienen en los sectores más transables, entonces un tipo de cambio real más alto puede favorecer a esos sectores y que son los que acumulan más cambio técnico. Existe toda una literatura sobre eso, pero a nivel empírico en Chile al menos, que yo que he estudiado esta cosa, todavía no lo he encontrado. Pero es un caso particular Chile, o sea, una cosa es lo que pasa a nivel mundial y otra cosa es lo que pasa en Chile. ¿Sería posible, no sé si se podrían precisar un poco lo que están diciendo con respecto al FLAP y las otras medidas no convencionales? La última frase aquí de constante supervisión, la verdad yo supongo que eso es lo que el Banco Central hace todos los meses. La última parte no te escuché bien. Que dicen aquí que se necesita una constante supervisión de la economía. Sí, sí. Que es lo que se hace siempre, ¿o no? No, lo que hacen esas frases que son precautorias de juicio, digamos. ¿Ah? que muchas de las recomendaciones que hacemos son condicionales a la situación que estamos viendo en este momento. Pero también reconocemos que el mundo es un poco más complejo, suceden cosas a veces inesperadas y por lo tanto hay que estar atento. Claramente hay situaciones de riesgo todavía en la situación internacional. La recuperación que de Asia es bastante sólida. Hay expectativas bastante mejores en Estados Unidos, pero los indicadores reales todavía están en un margen de duda de que no es una recuperación consolidada. Pueden haber tropiezos en la recuperación mundial que podrían también afectar a la recuperación interna. O sea, hay riesgos, ¿ya? Y por lo tanto, esos nos podrían llegar y nos podrían afectar y el próximo mes a lo mejor, o en 2 meses más, estamos recomendando otro tipo de medidas. O sea, es una frase de cautela. Ahora, nuestra convicción más interna, o sea, pesando las cosas, pero siempre en un balance en que hay riesgo, nos hacen ver que la economía chilena se va a seguir recuperando y nos hacen esperar también que las tasas de interés van a empezar después a subir. Todavía no, pero yo diría que a lo mejor estamos hablando principios del otro año, fines del primer trimestre, a lo mejor principios del segundo, pero ahí sí es que siguen las cosas en el curso que van actualmente. Pero obviamente eso es condicional a lo que está pasando afuera, que tiene márgenes de riesgo, tiene riesgos que a veces son difíciles de calcular y de mencionar. Por lo tanto decimos, dado eso, o sea, hay que estar muy atento a lo que está pasando. Es una medida de prudencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por venir.